Un gusto con todos ustedes, mi nombre es John Cobos Rivadeneira y el día de hoy quiero en primer lugar manifestar un gran saludo a la hermana República de Perú, en especial a nuestros amigos de Youth Perú por haber dado esta oportunidad a estudiantes universitarios a hablar en estas cápsulas brevemente sobre un tema en torno al derecho penal. Pues el día de hoy voy a hablar sobre un tema que ha sido revolucionario e innovador en torno a la dogmática penal, que es la teoría de la imputación objetiva. Cuando hablamos de la teoría de la imputación objetiva, en primer lugar ubiquémonos dentro de la teoría del delito. Un delito tiene que ser, es el acto típico, antijurídico y culpable, pues evidentemente debe existir un análisis previo de la antijuricidad para que exista una culpabilidad. Y de igual forma debe existir un análisis previo de la tipicidad para que exista una antijuricidad. Pues allá, en la tipicidad es donde se enfoca la teoría de la imputación objetiva, que se resume en una fórmula básica, esto de la teoría de la imputación objetiva, que es aquella que delimita la responsabilidad por un resultado cometido en el tipo objetivo. Hagámoslo mucho más entendible. Entonces, digamos de que la teoría de la imputación objetiva es esa herramienta conceptual. Es esa herramienta conceptual que pone en mirada que cuando hay que determinar si una conducta es típica, hay que hacerlo en el ámbito previo a lo penal. ¿Y por qué hay que hacerlo en el ámbito previo a lo penal? Porque él va siempre al compás del principio de carácter fragmentario del derecho penal y de última ratio. Además, también es importante decir de que el tipo penal tiene que completar su sentido con valoraciones extrapenales. Ahora vamos a hablar sobre esto relacionado al contexto social. ¿Qué es el contexto social? El contexto social es el rol. Y el rol es importante dentro de la teoría de la imputación objetiva porque es ese conjunto de obligaciones obligaciones y derechos que tiene una persona para realizar una actividad dentro de una sociedad. Ahora, voy a explicar de una mejor manera con un caso que lo dice el doctor Caro John dentro de una de sus conferencias, que por cierto es peruano. Resulta de que existe un estudiante de derecho. Este estudiante de derecho lo que hace es dedicarse responsablemente al estudio hasta altas horas de la madrugada. Resulta de que él vivía en un lugar en donde no había alumbrado público. Debido a que no había un alumbrado público, este estudiante de derecho ayudaba a la ciudadanía, ya que como se quedaba hasta altas horas de la madrugada estudiando, la luz con la cual enfocaba sus cuadernos de apuntes o sus libros ayudaba a que se ilumine un poco la calle que tenía al lado y así hacerlo un poco menos peligrosa. Resulta que la ciudadanía, los vecinos empiezan a reunir firmas y logran de que venga la empresa eléctrica a poner el cableado y los postes, para lo cual tienen que hacer excavaciones. Empiezan a crear esas fosas, esas zanjas que son necesarias para la colocación de los postes y al anochecer se acerca una persona y llega a divisar a este estudiante de derecho. Este estudiante de derecho llega a divisar a esta persona y era una persona especial, era la madre de un ex amor que él había tenido. ¿Qué había pasado con esta señora? Esta señora se había intrometido dentro de esta relación. Y tanto se había intrometido en esta relación que diciéndole a la chica de que no le convenía, de que era un muchacho que solo se iba a dedicar a los libros, al estudio y que le iba a descuidar, de que no iba a estar ahí en los momentos duros, que solo se iba a dedicar a hacer videos para Just Perú en vez de estar dedicándose por completo a la relación. Todos esos comentarios maliciosos hacia este estudiante de derecho hizo de que eh, se quebrante esta relación y por ende se termine. Resulta de que este estudiante de derecho, sumergido en la ira y en la indignación al ver a esa persona que se acercaba, lo único que hace es acercarse al foquito, el cual le utilizaba para enfocar a sus apuntes y a sus libros para el estudio y apagarlo. Producto de lo cual se hace menos visible la calle y la persona, esta señora, cae en una de las fosas que había hecho la empresa eléctrica y muere. ¿Para qué explico esto? Es para poder entender mejor el contexto social y el rol. Vamos a enfocarnos en lo que es el estudiante. ¿Cuál es el rol del estudiante? El rol del estudiante evidentemente es llegar puntual a clases, presentar sus tareas y deberes, dedicarse a estudiar para las lecciones, en fin, todas estas obligaciones conexas al estudio de una carrera universitaria.
Pero dedicarse a prender un foco para que la ciudadanía se sienta más segura al momento de cruzar no es el rol del estudiante. Por ende, este joven estudiante de Derecho sería imputable en virtud justamente de este contexto social. Ahora vamos a hablar también algo que es conexo al mismo y es sobre el riesgo permitido. El riesgo permitido, para entenderlo mejor, ¿qué es esto del riesgo permitido? Es de esta dimensión que otorga los contextos normativos para que pueda actuar sin ser una persona responsable. Eh, Voy a explicar de igual forma mediante este caso. Imaginémonos de que estamos en una carretera. Existe un conductor que está en una carretera y está en una autopista y existen en esta autopista los puentes respectivos que prevé el Estado que la gente cruce por ahí. Resulta de que una persona no quiso cruzar por el puente y se cruzó por la carretera. En virtud de ello, la persona no pudo frenar y lo arrolló. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Aquí vale explicar lo que es el riesgo permitido. Toda actividad tiene un riesgo. Unas actividades tienen más riesgo que otras, claro está. Pero para esto lo que hace el Estado o lo que hace en sí una sociedad es ponerte límites a este riesgo o trabas a este riesgo. Y en el caso en concreto, ¿cuáles serían las trabas que pondría el Estado o una sociedad? Pues sería la utilización de una licencia de conducir. Podría ser también que tiene que pagar todos los impuestos y tiene que pagar los, los gravámenes necesarios para la revisión vehicular, que debe de pasar una revisión vehicular bajo los estándares internacionales de conducción, que debe contratar un seguro obligatorio. No sé si lo hará en Perú, pero podría ser eh, una de esas limitaciones que pone una sociedad para reducir el riesgo. Pero de igual forma, lo que existe aquí es una autoexposición de peligro de la víctima. Porque también existe un riesgo y el Estado o una sociedad prevé de que existe un riesgo al momento en el que tú cruzas una carretera o una autopista, en donde el Estado sabe de que evidentemente ahí cruzan carros a alta velocidad. Por ende, el Estado lo que hace es colocarte a ti unos puentes que son necesarios para que tú cruces de un lado al otro. Pero si es que esa persona no cruza por ese puente, está autoexponiéndose al peligro. Y esa persona, en este caso, sería imputable, el conductor sería imputable justamente porque esa persona, esta víctima, se autoexpuso al peligro. Entonces, en resumidas cuentas, el riesgo permitido es ese paraguas, ese paraguas que cubre a todos los ciudadanos para de la imputación. Para finalizar, quiero igualmente mencionar al doctor Carol Jung en una frase que menciona en una de sus conferencias, que dice que hay que dejar que el derecho penal deje de ser tan paternalista. Concuerdo con el mismo y agradezco evidentemente a IUS Perú por haberme dado esta oportunidad. Hablar sobre la imputación objetiva llevaría mucho más tiempo. He tratado de resumir de una forma esta cuestión y sin duda alguna vuelvo a felicitar, claro está, a IUS Perú e incentivo e impulso a que sigan dentro de estas cápsulas haciendo este desarrollo porque no solamente es beneficioso para el crecimiento de la ciencia penal, sino en realidad sirve para el crecimiento de una sociedad. Muchas gracias.